A ver una señal para saber si se ve bien o se ve mal, no sé. Se ve bien, ingeniero. Muy bien, Buenas estamos tardes, en ingeniero. circuito en corriente continua, recuerdan la clase pasada. Y habíamos visto que los resistores podrían estar en serie o podrían estar en paralelo. Si estuviesen en serie, habíamos deducido la expresión para serie, que era que el resistor equivalente era igual a la suma de, o mejor dicho, la resistencia del resistor equivalente era igual a la suma de los resistores que componen el circuito, y además, ¿no es verdad?, la corriente era la misma para cada uno de los resistores y era la misma para el resistor equivalente, pero la diferencia de potencial o la caída de potencial en cada uno de los resistores era diferente. Luego de eso, habíamos visto los resistores en paralelo, donde la diferencia de potencial de cada uno de los resistores era la misma, pero la corriente en cada uno de ellos es diferente. Podíamos calcular la resistencia del resistor equivalente mediante esta expresión, que la inversa de la resistencia del resistor equivalente es igual a la suma de las inversas de la resistencia de cada uno de los resistores en un circuito en paralelo. Después habíamos visto las reglas de Kirchhoff. Habíamos dicho de que eran circuitos en los cuales un nudo era un lugar donde concurrían 3 o más conductores. Bien, eso era lo que era nudo. Vuelvo a repetir, eso es importante. Vamos a ver enseguida el problema. Un nudo es un punto del circuito donde concurren 3 o más conductores. Quiere decir que el nudo es punto, que significa que concurren 3 o más conductores. Y una malla era cualquier trayectoria cerrada y conductora del circuito. Bien. Vamos a ver entonces ahora el concepto de las reglas de Kirchhoff. No son leyes, sino simplemente son reglas o reglamentación que me permite a mí, de alguna manera, resolver un circuito. ¿Qué significa resolver un circuito? Resolver es como resolver una ecuación. Una ecuación tiene incógnita y tiene datos. Entonces, cuando yo resuelvo una ecuación, obtengo el conocimiento de las incógnitas. Bien. Estas reglas me van a permitir, en definitiva, poder tener una herramienta poderosa para resolver un circuito. La primera regla, ¿verdad?, es la regla de los nudos. Me dice que la suma algebraica de todas las corrientes que concurren a un nudo es igual a 0. Quiere decir de que si yo sumo todas las corrientes que llegan a un nudo, esa suma necesariamente debe ser nula. ¿De acuerdo? Porque hay corrientes salientes y corrientes entrantes al nudo. Si yo sumo todas las corrientes que llegan al nudo, esa suma vale 0. Esa regla es la primera y fundamental. La segunda regla es la regla de las mallas, que me dice que la suma de todas las fuentes de fuerza electromotriz, o mejor dicho, la fuerza electromotriz es la suma de todas las fuerzas electromotrices de la fuente de fuerza electromotriz, sumada a las caídas de potencial en los resistores, es igual a 0. Bien, eso me dice la regla de las mallas. Bien, entonces tengo dos reglas: regla de nudo, regla de malla. Regla de nudo, suma de todas las corrientes que concurren al nudo 0. Regla de malla, suma de todas las fuentes de fuerza electromotriz con la diferencia de potencial, las caídas de potencial en cada uno de los resistores. Eso debe ser igual a 0. Esta está en función de la conservación de la corriente eléctrica. Y esta está en función de la conservación de la energía eléctrica. Para poder aplicar esta regla es necesario lanzar alguna regla. La regla uno la inventa, ¿no? En definitiva, yo me pongo como regla
ir del campo a la plaza, me puedo ir por el primer anillo y le puedo hablar por cualquiera de las calles y llegar a la plaza. De repente por ahí invento otra regla, me voy por el segundo anillo hasta que volteo, puedo dar una vuelta y media y luego tomo una calle y llego a la plaza. O me puedo ir directo, sigo por la Bush, continúo y llego a la plaza por alguna de las calles. Las reglas las invento yo las impongo, yo las invento, yo digo qué reglas voy a cumplir. ¿De acuerdo? Las reglas o normas son optativas. La primera regla es que debemos elegir arbitrariamente el signo de las corrientes que concurren al nudo. O sea, se me ocurre ponerle a la corriente que llegan al nudo como positiva y las que salen del nudo como negativa. Es muy fácil. Yo he elegido así que todas las corrientes que lleguen al nudo sean positivas y todas las que salen sean negativas, porque todo lo que me llega, toda la plata que me llega al bolsillo es positiva. Y toda la plata que yo salgo es negativa, porque me quedo cada vez más yesca. De esa manera, puedo decir de que si hay un nudo, van a llegar a ese nudo, van a concurrir corrientes como la celeste, la verde, la azul y la roja. Pero I sub 1 llega. Entonces I sub 1 es positiva, llega al nudo. I sub 2 sale del nudo, es negativa. I sub 3 llega al nudo, cae en el nudo, es positiva. I sub 4 sale del nudo, es negativa. Esa regla es importantísima y me va a permitir, o esa norma que yo me inventé. Podría haber dicho al revés. Si tengo mucha plata, todo lo que me llega al bolsillo me estorba. Negativo. Pero como tengo tanta plata y la plata en el bolsillo me estorba, todo lo que me sale para mí es positivo, me voy a sentir más cómodo. Pero creo que esta es la más adecuada. Todas las corrientes que llegan al nudo, de ahora en adelante las voy a considerar positivas. Todas las corrientes que salen del nudo las voy a considerar negativas. Esta es regla de los nudos. Y entonces en el circuito se elige una malla, cualesquiera malla. Una malla era una trayectoria, una trayectoria conductora y cerrada. Y entonces se me ocurre recorrer la malla. Es necesario darle un sentido de recorrido a la malla. La recorreré en sentido horario, como la puedo recorrer en sentido antihorario. ¿De acuerdo? De acuerdo a lo que yo quiera. La malla puede ser recorrida en sentido horario como si yo elijo en sentido antihorario. Le vamos a dar signo a las caídas de potencial. Si es que el recorrido de la malla pasa del palito mayor, borde positivo, en una fuente de fuerza electromotriz, recuerda que una fuente de fuerza electromotriz era un palito más grande y un palito más chico paralelo al grande. Si el recorrido de la malla que yo elegí pasa la puntita primero por el palito mayor y luego por el palito menor,
estas normas, estas reglas, tiene que tenerlas muy en cuenta. Cuando hagamos un circuito, resolvamos un circuito por las leyes de Kirchhoff. Vamos a ver primero problema con resistores. Me dice que hay un circuito acá, como este, donde está colocada una resistencia roja que llamé R1, una lila que llamé R1, una verde que llamé R3, una roja que llamé R2 es la verde, la roja le puse el nombre de R3 y la azul R4. Me dan los valores de R1, 100 ohms, R2, 500 ohms, R4, 76 ohms. Y me dan, ¿no es verdad? R2 y R3 tienen el mismo valor. Me dan la diferencia de potencial, ¿no es verdad? O el valor de la fuerza de la fuente electromotriz que llamé E, que son 6 voltios. Lo mismo que en los capacitores, lo único que tengo que tener aquí es orden y cuidado y saber cuáles de los resistores están en serie y cuáles están en paralelo. Vuelvo a repetir un circuito, me dan la diferencia potencial acá, que es la misma que de la fuente, que la fuerza electromotriz. Me dan una serie de resistencias y me dan el valor de cada una de las resistencias de los resistores. Me dan una serie de resistores y me dan sus valores. Me dice que primero debo calcular el valor del resistor equivalente. Bien, de la resistencia del resistor equivalente. Como inciso E, la intensidad que circula por cada uno de los resistores. Fíjense, la intensidad que circula por R1 la llamé I1. La intensidad que circula por R2 la llamé I2. La intensidad que circula por R3 la llamé I3 y la intensidad que circula por R4 la llamé I4. Entonces, como inciso B, debo calcular todas las intensidades que circulan por cada uno de los resistores. Y por último, la potencia disipada en el resistor R3, en este. Muy bien, vamos a resolver el circuito. O resolver lo que me han pedido que yo obtenga del circuito. Fíjense ustedes, pongo todos los datos del problema. Elijo la fórmula. Pongo la fórmula de los resistores en serie. Pongo la expresión que me permite calcular la resistencia del resistor equivalente a una conexión en paralelo. Pongo también, debo poner la ley de Ohms. Y por último, la ley de la potencia en un resistor, que es igual, ¿no es verdad?, a la diferencia potencial entre los extremos del resistor por la intensidad que circula por el resistor. Todas esas fórmulas ustedes las van a traer en su formulario. Y la verdad que el ingeniero tiene todas las fórmulas en los manuales de ingeniería. Pero planteado un problema, él va al manual de ingeniería y entre las miles de fórmulas que existen, él elige la fórmula correcta que le van a permitir resolver el problema. Y debe saber cuáles son los términos, cómo va a alimentar esa fórmula correcta. Eso es lo que van a hacer toda su vida, como ingenieros. Pero si ustedes no tienen los conceptos claros, no van a saber de esas miles de fórmulas que hay en los manuales de ingeniería, cuál de ellas les va a servir para resolver el problema. Y si ustedes ya aciertan en la resolución o en la elección de la fórmula para resolver el problema, eligen las correctas, deben saber conceptualmente qué significa cada uno de los términos. Si no, no resuelven el problema. Y el ingeniero que no resuelve el problema está fuera del mercado, porque para eso le pagan, no para resolver el problema. Ya están puestas las fórmulas. Vamos al cálculo. Este circuito me pongo a pensar.
¿Cómo estará R3 roja con R4 azul? ¿Estarán en paralelo o en serie? Yo digo que están en paralelo. El resto del circuito va a seguir lo mismo, R1 va a ser el mismo, R2 también. Pero en primer lugar lo voy a modificar el circuito porque voy a decir que R4 y R3 verdaderamente están en paralelo. Entonces lo puse así. R3, R4 en paralelo, R2 es este R2, R1 es este R1. Listo. Lo primero que hice fue modificar el circuito. Y luego de eso me pongo a pensar, ¿cómo estará la roja, la azul y la verde, o lo que es lo mismo, R3, R4 y R2 dispuestas en el circuito en paralelo? ¿De acuerdo? Quiere decir que R3 están en paralelo con R4 y a su vez ambas están en paralelo con R2. Debo emplear la expresión de paralelo para calcular la resistencia del resistor equivalente de esta parte del circuito, de estos tres resistores que están en paralelo. Empleo, voy a llamar al equivalente de R3, R4 y R2, RA. ¿De acuerdo? RA. Todas estas tres que están en paralelo las reemplacé por RA. R1 sigue siendo el mismo R1. Y calculo RA, me da 58.3 ohms. Listo, obtuve el valor de RA. Y fíjense cómo un circuito tan complejo como este ya se va reduciendo a un circuito tan sencillo como este. Me quedó R1 y RA. Y me pongo a pensar, ¿cómo estaría R1 y RA? Observo bien el circuito, en serie, habían estado ambas. Entonces voy a elegir la fórmula para obtener el resistor equivalente entre R1 y RA, que viene a ser el resistor equivalente de toda la configuración del circuito, que sería este, el resistor equivalente. Muy bien, como R1 y RA están en serie, sumo directamente, según la expresión R1 más RA, 158 ohms. Y obtuve la resistencia. ¿De quién? Del resistor equivalente de todo el circuito. Conozco el valor de la resistencia del resistor equivalente RE, que es 158 ohms. Tengo resuelto el inciso A. Me dicen que calcule el valor de la resistencia del resistor equivalente. Muy bien. Como segundo inciso me dicen la intensidad que circula por cada resistor. Debo calcular I1, I2, I3 e I4. Pero observen ustedes que puedo yo calcular la intensidad que circula por el resistor equivalente simplemente empleando la ley de Ohms. Conozco RE, que es la resistencia del resistor equivalente, 158 ohms. Y es dato la fuerza electromotriz. Entonces empleo la ley de Ohm, digo que la diferencia de potencial, ¿no es verdad?, entre los puntos X y Y, vamos a ver qué es X y Y, ¿no es verdad?, es igual, ¿no es verdad?, a la ley de Ohm me dice que es igual a la resistencia R sub E multiplicado por la intensidad que circula por R sub E. De ahí despejo, de aquí despejo I sub E, que es la intensidad de la corriente que circula por el resistor equivalente, me da 0.037 amperes. Muy bien, calculé la intensidad de la corriente que circula por RE, donde RE es la... Ingeniero, Sí. ¿la diferencia de potencial en X y Y es dato? Claro, la diferencia de potencial es la misma que la fuente de la fuerza electromotriz, donde la fuente de fuerza electromotriz es 6 voltios. Aquí está, X y Y.
Este punto es el mismo que este otro punto es el mismo que este. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Muy bien, entonces estamos acá, ¿no es verdad? Estamos acá. De esa manera calculé, perdón, la intensidad que circula por el resistor equivalente. Entonces, planteo el circuito nuevamente y puedo, como sé que la intensidad que circula por R1 es la misma que circula por RA y es la misma que circula por el resistor equivalente, porque R1 y RA están en serie, quiere decir que la corriente que circula por R1, que llamé I1, es la corriente, me piden que calcule la corriente en R2. De esa manera, la corriente que circula, ¿verdad?, por R2, primero calculé la intensidad, perdón, del resistor equivalente y calculé luego de eso la caída de potencial en R1, que es, ¿no es verdad?, B a B, mejor dicho, no en R1, sino entre A y B, que es RA por I sub E, donde RA es el equivalente de la roja, de la azul y la verde. A ver, vamos a ver qué era RA. RA, observen ustedes, era el equivalente de la roja, de la azul y de la verde. Esta RA, vuelvo a repetir, es el equivalente de R2, R4 y R3. Pero la intensidad que va a circular por RA es la misma que va a circular por R1 y es la misma que circula por el resistor equivalente. De esa manera, empleando la ley de Ohm, digo que B a B es el equivalente que llamé RA por la intensidad que circula por RA, que es la intensidad que circula por el resistor equivalente. Calculé B a B. ¿De acuerdo? B a B. Una vez calculada la diferencia de potencial entre A y B, entonces puedo, que eso era lo que me pedía el circuito, o mejor dicho, el cálculo del problema. La intensidad que circula dice por cada resistor. De esa manera, entonces, puedo yo seguir en la resolución del problema. Muy bien. Calculé B a B. Me dio 2.21 voltios. Y calculé la intensidad que circula por R1. La intensidad que circula por R2 va a ser igual a la intensidad va a ser B a B dividido R2. B a B dividido R2. No sé si me van captando. La intensidad de la corriente que circula por R2 va a ser la diferencia de potencial. B a B, que la tengo calculada, multiplicada por el resistor R2. 0.00 amperes. Pero la diferencia de potencial en R3 y en R4 es la misma, porque R3 y R4 están en paralelo. Y de esa manera puedo calcularnos, ¿verdad? R4. O sea, I sub 4 e I sub 3. Bien. Y por último, me pide el inciso último, la potencia, dice la potencia, perdón, que en el resistor R3. Como ya sé la intensidad que circula por el resistor R3, que ya he calculado, ¿no es verdad? 0.0044 amperes. Puedo calcular la potencia, que es B a B, que es la diferencia de potencial en R3, que es B a B, dividida el resistor 3. Me da 0.0096, ¿no es verdad?, vatios. Vatios es la
unidad de potencia. Por eso lo traje este problema, porque es extremadamente conceptual. Es un problema y lo vamos a repasar. Vamos a repasarlo este problema porque es extremadamente conceptual. ¿Qué le dan? Un circuito así. ¿Qué le piden? El valor de la resistencia del resistor equivalente, la intensidad que circula por cada resistor y la potencia que disipada en el último resistor rojo R3. Lo primero que me tengo que pensar, aquí la persona que sabe dice están en paralelo, entonces suma R3, R4 y R1 en paralelo directamente. Pero lo que conviene es mejor modificarlo el circuito así. Entonces, aquí yo me doy cuenta que R2, R4 y R3 están en paralela. La sumo en paralelo. Y a toda esta la llamé RA. Este R1 sigue siendo este R1. Y luego R1 y RA están en serie. Empleo la fórmula de serie y obtuve la resistencia del resistor equivalente, que es 158 ohms. Después me piden, como otro inciso, la intensidad que circula por cada resistor. Y eso es quizás lo más complicado del problema, la intensidad que circula por cada resistor. ¿Qué es lo que hago? ¿No es verdad? Una vez obtenido el valor del resistor equivalente, planteo nuevamente el circuito. ¿No es verdad? Y digo, esta es RA. ¿No es verdad? Debo calcular la caída de potencial acá y la intensidad que circula acá. Fíjense ustedes, BXY es RE por I sub E. ¿Cuál sería BXY? BXY es la caída de potencial en R1. Es igual a la intensidad que circula por R1 por R1, según la ley de Ohms. De esa manera puedo calcular BXY. Perdón, aquí, ¿no es verdad? Entonces, BXY es igual a la resistencia del resistor equivalente por la intensidad del resistor equivalente. De aquí, de esta expresión, calculo la intensidad que circula por el resistor equivalente. Pero la intensidad pero B a B, a ver, vamos a ver cuál es A y B, pero B a B va a ser igual a la intensidad que circula por el resistor equivalente multiplicado por el equivalente que es B sub A. B a B es RA por I equivalente. Entonces, de aquí calculo B a B. Bien, la diferencia de potencial. Y la intensidad que circula por R1 va a ser, ¿no es verdad?, igual a la intensidad que circula por el resistor equivalente. A ver, ¿por qué? Porque el resistor equivalente es la suma de dos resistores en serie. Entonces, en el resistor equivalente circula una corriente que es llamada I sub E, que es la misma que circula por R1 y RA. Bien, de esa manera, la verdad, calculo I sub E, que es la misma, la corriente que circula por el resistor equivalente es la misma que la que circula por R1. Veremos, la corriente que circula por el resistor equivalente es la misma corriente que circula por R1. Luego, debo calcular, ¿no es verdad? Luego de eso, aquí está, debo calcular la diferencia potencial entre A y B. La diferencia potencial entre A y B, es RA por la intensidad que circula por RA, pero por RA circula la intensidad del resistor, del resistor equivalente que circula por el resistor equivalente. Entonces empleo
la ley de Ohm. B a B es RA por I sub E. De ahí calculo B a B. El resto ya es obvio. Perdón, alguien que está queriendo hablar a alguien. Ahorita voy a ver quién es el que tiene activado su micrófono. Está María. Ah, ya. Vamos, chicos, vamos. Si conozco B a B, puedo calcular B a B es la misma en R3, en R4 y en R2. Empleo la ley de Ohm para calcular esta y esta. ¿De acuerdo? Y por último, la potencia, si conozco I, acá, la corriente que circula por R3, puedo calcular la potencia porque es B a B al cuadrado dividido la intensidad que circula por R3 o dividido R3, la potencia. B a B por R3 según la fórmula de la potencia. Haremos otro problema. Vamos a hacer otro problema para seguir distrayéndonos. Si tienen alguna duda, chicos, me paran, no hay problema. Aquí yo tengo un circuito. Fíjense, circuito aparentemente mucho más complicado que el anterior. Donde me dan el valor de los resistores rojos, que es R1, del azul, que es R2, del verde, que es R3, y de R4. Me dan el valor de todos los resistores. Bien. Todos los resistores tienen su valor. R1, los R1, los R2, los R3 y los R4. ¿Qué es lo que me piden? Que calcule la diferencia potencial, ¿no es verdad?, entre los puntos A y B. Y la potencia consumida por el resistor R4. ¿Dónde está R4? Ahí. ¿Cómo hago el problema? Vuelvo a repetir. Me dan el valor de cada una de las resistencias de los resistores en esta disposición y me piden que calcule esta diferencia potencial entre A y B y, ¿no es verdad?, la potencia que consume este resistor, el verde R4. Pongo los datos del problema, pongo la fórmula de los resistores en serie, de resistores en paralelo, pongo nuevamente la ley de Ohm que me va a servir, ustedes han visto, y la misma fórmula que en el problema anterior. Lo calculo. Fíjense, este es el circuito anterior. Pero este circuito lo voy a reducir. Las R1 rojas de este cuadradito, de este circuito, están en paralelo. Las R2 azules también están en paralelo. R1, las R2 y las R4 también están en paralelo. A este de acá lo llamaré R sub A. A este lo voy a llamar R sub D. Y a este otro lo voy a llamar R sub F. R sub 2 y R sub 1 siguen igualitos. Este es R sub 2 y este es R sub 1. Quiere decir de que este le puse otro nombre, este paralelo le puse R sub A. Este otro paralelo le puse R sub D. Y este otro paralelo le puse R sub E. Fíjense que R2 y R2 están en serie, dentro de R sub F. Fíjense, un circuito tan complejo se ha reducido a uno mucho más sencillo, pero debo calcular R sub A. R sub A, me fijo, R1 y R1 están en paralelo. La inversa de R sub A, la suma de las inversas, me da 2 ohms. De la R1, me da 1/2 de ohms. Después, observen ustedes que ya tengo el circuito de esta manera, R sub A. Pero acá yo tengo R2 y R3. Quiere decir RA, R2, R4 y R3. Perdón, es R2, ¿no? Sí, R2. R2, RA
y R3 estarán en serie. Están en serie. A eso lo llamé RB. Y como están en serie, lo sumo directamente. RA, R2 y R3. Lo sumo directamente. RA, R2 y R3, 4 ohms. Fíjense, lo tengo mucho más elegante en mi circuito. Mucho más sencillo. Y después calculo RD. ¿Quién es RD? RD es este, R2, R2 y R2 en paralelo. Empleo la fórmula del paralelo. 1 sobre R2 más 1 sobre R2 más 1 sobre R2 igual a 1, RD igual a 1. Calculo RF. Este RF en paralelo debe ser la inversa de R1, la suma de la inversa de R1, la suma de la inversa de R4 y a la suma de la inversa de este serie, que es R1, R2 más R2, 2 veces R2. Quiere decir que la expresión quedará de esta manera. Observen ustedes, la inversa de R1, la inversa de R4 y la inversa de 2 veces R2. Calculo RF, 3/5 de ohm. Y me queda el circuito de esta manera. Me queda RF, RB y R1. ¿De acuerdo? RBD, que es la suma de RD y RB. Muy bien. De esa manera, calculo RBD. RBD es un paralelo. Sumo RD y RB, por eso el equivalente de esto lo llamé RBD. Como están en paralelo, la suma de las inversas. De RB, RD, 1 ohms, ¿la verdad? Me dio en realidad RBD, no es 1 acá, eso lo vamos a borrar. Es 4/5 de ohm, ¿de acuerdo? Después eso ustedes lo comprueban porque es muy fácil. Y por último el circuito, me quedó debo sumar este más este, RF, RBD y R1, para obtener la resistencia del resistor equivalente. Pero el rojo, el negro y el otro rojo están en serie. Debo sumarlos directamente. Los sumé directamente. Y me dio la resistencia del resistor equivalente, que es 12/5 de ohms. Estará el primer inciso. El primer inciso me pide que, el primer inciso me pide que calcule la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Y es muy fácil ya eso, ya es rutina, es solamente concepto. Ahí tiene, entre los puntos A y B. ¿De acuerdo? Pero observen ustedes, la intensidad que va a circular por RF, por RBD y por R1 es la misma que la intensidad del resistor equivalente. Calculo la intensidad del resistor equivalente, que es la diferencia de potencial acá, 5 voltios, dividido la resistencia del resistor equivalente. De ahí despejo. Y su E me da 2.083 amperes. Y BAB va a ser la intensidad que circula por R1, que es la misma que la intensidad del resistor equivalente multiplicado por R1. Ahí está. ¿De acuerdo? Me da 2.083 amperes. Y por último, el inciso B me pide la potencia. ¿No es verdad? Vamos a ver qué me pide el inciso B. El inciso B me pide la potencia consumida en el resistor R4, en este. ¿De acuerdo? Pero la caída de potencial entre este y este punto es lo mismo que la intensidad que circula por el equivalente que yo lo llamé RF, o lo que es lo mismo la intensidad del resistor equivalente. Calculé la
la intensidad del resistor equivalente por RF, que es la diferencia de potencial, ¿no es verdad? En acá, en R4. Calculé la diferencia potencial en R4 y de ahí la potencia. Empleé la fórmula de la potencia. Bien, conozco la caída potencial entre X y el valor de R4. Y listo, y con eso habré concluido la resolución del circuito. Haremos un problema, ¿no es verdad? La ley de Kirchhoff. ¿Están haciendo pizarra, chicos? Hola, ¿alguien me puede contestar, por favor, si es que Ingeniero, alguien... ¿Ah? no. O sea, Sí, están los videos no grabados, se lee. pero el ayudante está avanzando al ritmo del ingeniero Aguilar, creo. Ajá. ¿Y por dónde va Aguilar ya? Eso ¿No no sabe? sabría decirle, ingeniero, porque... Entonces, ¿por dónde va el ayudante? O sea, ¿qué tema, qué serie o qué tipo de problema le he explicado? ¿Ha ido alguien a la... ¿Tiene un ayudante? ¿Cómo se llama el ayudante de pizarra? ¿Alguien me puede contestar eso, por favor? Luis Alberto se llama. Ah, Luis Alberto. Ya. ¿Alguien ha ido a las prácticas, a las exposiciones o a las clases de Luis Alberto? ¿O cómo las hace? ¿Las hace por Zoom, Luis Alberto, la resolución de los problemas? Yo fui ingeniero una vez, cuando nos advirtió, ¿no?, de que íbamos a estar a punto de dar examen, y solamente mostraba los PDF de exámenes resueltos, pero del ingeniero Aguilar. O sea, simplemente te muestra y te va mostrando el procedimiento que ya está realizado ahí en la hoja, pero solo se concentra con el ingeniero Aguilar. Le pedimos de que nos dé ejercicios que, digamos, usted más o menos pregunta en los exámenes. Dijo que nos iba a pasar, pero nunca nos pasó nada. ¿Alguien me puede pasar el teléfono de Luis Alberto? Es para hablar con él. ¿Perdón? Enseguida le paso, ingeniero. No, pásenme cuando acabe la clase, ¿ya? Porque él debería a ustedes hacer una exposición así como estamos haciendo ahorita. Lamentablemente esto no puede ser presencial, pero nos hemos tenido que inventar un método para exponer las clases. Y fíjense que en todo esto yo les hago con código de colores, vamos a ver. Fíjense ustedes, ¿no es verdad? Y eso ustedes deberían practicar. En esta las R1 son rojas, todas las R1 son rojas. Y en cualquier expresión las R1 son rojas. Después, las R2 son azules. En cualquier expresión, las R2 son azules. Para que quede bien claro, yo no me equivoque. Él debería pasarle por tipo de problema resuelto, no pasárselo, ¿no? Resuelto, y explicarlo en una clase a través del método cualquiera, a través de cualquiera de las plataformas. ¿Y en los laboratorios cómo andan, chicos? En los laboratorios ya hemos dado un examen, ingeniero. Yo también. Pero están vamos a dar mañana. están avanzando, ¿no? Sí, estamos avanzando. Muy bien. Entonces, siempre ha sido un problema la cuestión de la pizarra. Si alguien me puede pasar por WhatsApp cuando acabe la clase el teléfono de Luis Alberto, yo voy a hablar con él. ¿De acuerdo? Ingeniero, Porque, igual sí. yo le escribí a usted varias veces, no sé si es que ahora igual nos puede facilitar Discúlpeme, estos es que Words. lo que pasa es que estaba haciendo un resumen de todo esto y recién lo acabé.
para que ustedes no se chipen. En vez de pasarle un archivo, otro, le voy a pasar un solo archivo donde están todos los Word. ¿De acuerdo? He Está bien, estado ingeniero. trabajando en Gracias. eso, entonces he estado pegando para hacer un solo archivo, una sola carpeta, y esa es la que les voy a enviar. ¿Ya? Me van a disculpar, pero lo que pasa es que he estado tomando examen de la otra materia, he estado de una oreja. Le pido mil disculpas, pero eso se lo voy a pasar apenas concluya la clase. Un solo archivo para que no esté todo disperso, ¿no? ¿Ok? Bien, chicos. Aquí tienen un circuito que vamos a resolver a través de la ley de Kirchhoff. Observen que ustedes que tengo 1, 2, 3 fuentes de fuerza electromotriz que llamé E1, E2 y E3. Y tengo 3 resistores, un verde que llamé R1, un rojo que llamé R2, un azul que llamé R3. Y me piden, la verdad, que calcule la intensidad de las corrientes que circulan por los resistores. Me dan el valor de E sub 1, me dan el valor de E sub 2 y el valor de E sub 3. Me dan el valor de R1 y de R2. ¿Ya? Por favor, su micrófono, por favor, el que tenga prendido su micrófono. Y me piden las intensidades que circulan por R1, por R2 y por R3. Los datos son los que ya hemos leído. Las fórmulas son las leyes de Kirchhoff. Regla de los nudos, regla de las mallas. Las anoto, las dos expresiones. Procedo al cálculo. Ahí tengo el circuito. Exactamente igual que el anterior, nada más que aquí le agregué un sentido de recorrido a la malla 1. Esta es la malla 1. Esta es la malla 1. Y esta de acá, si parto de este punto, vamos a hacer un circuito conductor y cerrado hasta llegar al mismo punto. Esta es la malla 2. Malla 1 y malla 2. Entonces, a la malla 1 le di el sentido horario de recorrido, a la malla 2 el mismo sentido de recorrido horario. Ya le di un sentido de recorrido. ¿Cómo voy a recorrer las mallas? Esa malla la voy a recorrer ambas, la malla 1 que es M1 y la malla 2 que es M2, la voy a recorrer en sentido horario ambas. Y después, para poder aplicar la regla de los nudos, yo elijo un nudo cualquiera, digamos el nudo A, y me invento, le doy cómo van a ir las corrientes que llegan al nudo A. Digo, a mí se me ocurre que I sub 2 llega, I sub 1 sale, I sub 3 sale. Pueden ustedes darle el sentido de llegada al nudo que deseen. A mí se me ocurrió darle a este ramal de la malla que llamé I sub 3, I sub 2, perdón, porque va a pasar por el resistor 2 que llega a este otro ramal de la malla, lo llamé I sub 1 verde porque va a pasar por el resistor verde, y a este otro ramal de la malla lo llamé I sub 3 porque va a pasar por el resistor 3, y como R3 es azul, I sub 3 también será azul. Es lo que ustedes deseen. Fíjense, con ese pequeño grafiquito, lo único que tengo que hacer es recordar las reglas que anteriormente habíamos charlado. Vuelvo a repetir, ¿qué es lo primero que hay que dar? Tengo que identificar cuántas mallas hay acá. Acá hay 3 mallas, hay una malla, otra malla y otra malla. Hay 2 nudos, el nudo A y el nudo B. Pero como las incógnitas son 3, voy a necesitar, me es suficiente con 3 ecuaciones para poder obtener las 3 incógnitas. Para ello, elijo 2 mallas. Se me ocurrió a mí elegir la malla 1 y la malla 2. Malla 1, malla 2. A ella le voy a dar un sentido de recorrido a las mallas. A la malla 1, horario.
a la malla 2 horaria. Y en el nudo, para poder aplicar la regla de los nudos, voy a decir que la corriente que circula por el rojo llega. La corriente que circula por el verde sale del nudo A. La corriente que circula por el resistor azul sale. Aplicaremos las reglas. Primero, regla de los nudos. Para el nudo A, esta que llega es positiva, ¿no es verdad? I sub 2 es positiva. Positiva es I sub 2. Porque llega. I sub 1 sale es negativa. I sub 3 sale es negativa y si la sumo va a ser igual a 0. Apliqué, fíjense, la regla de los nudos y tengo una ecuación. Me faltan dos. Pero como tengo dos mallas, voy a aplicar la regla de la malla para la malla 1 y para la malla 3. Como ya tengo una ecuación, lo único que tengo que hacer es obtener dos ecuaciones. Regla de la malla para la 1 y la 2. La regla de la malla es la sumatoria de las fuerzas electromotrices igual a menos la suma de las caídas de potencial en los resistores es igual a 0. Primero vamos a hacer la suma de las fuentes de fuerza electromotriz. Yo digo que S1 es positiva, S2 es negativa y S3 es negativa. No es verdad. Fíjense, en la malla 1 tengo S1, S2 y S3. ¿Por qué S1 es positiva? Porque el sentido de recorrido de la malla pasa primero por el palito menor y luego al mayor. S1 va a ser positiva. S2 va a ser negativa. ¿Por qué? Porque el sentido de recorrido de la malla primero pasa por el palito mayor y luego por el menor, es negativa. Y S3 será negativa porque el sentido de recorrido de la malla primero pasa por el palito mayor y luego por el palito menor. En cambio esta, S1 es positiva porque el sentido de recorrido de la malla primero pasa por el palito menor y luego por el palito mayor. Ahí, S1 es positiva, S2 es negativa, S3 es negativa. Vamos con las caídas de potencial. ¿Cuántos resistores tengo en esta malla? Observen ustedes lo siguiente. Y es que donde más se confunden ustedes. I sub 1 sale de A, pasa por R1 y llega hasta este punto. En este punto se va a dividir en la corriente que circula así y así. Por esto circulará la corriente 2, desde acá hasta acá circulará la corriente 1. Pero la corriente 2, cuando pasa, la corriente 1, cuando pasa por R1, la corriente 1 cuando pasa por R1 va a ir en el mismo sentido que el recorrido de la malla. Vuelvo a repetir, fíjense, la corriente 1 pasa por R1, tiene el mismo sentido que el recorrido de la malla 1. ¿Cómo será? Veremos cómo la hemos puesto. Negativa. R1 por I1 es negativa. En R2, el sentido de recorrido de la malla 1 es el mismo que el sentido de recorrido de la corriente que pasa por el resistor 2. También será negativo. Negativo. Ya tengo completa la expresión aplicando la regla de las mallas. Suma de fuentes de fuerza electromotriz a los que le sumo las caídas de potencial, cada una con su signo. Y ahí está la buena resolución del problema. Luego de eso, me queda la malla 2. En la malla 2 no hay más que una fuente de fuerza electromotriz E3. ¿Cómo? ¿Qué signo tendrá esta fuente o esta fuerza electromotriz, perdón?
Vemos el recorrido de la malla. El recorrido de la malla es horario, es así. Pasa primero por el palito menor y luego le llega al palito mayor. Positiva. ¿Qué caídas de potencial? Fíjense que son dos los resistores, R3 y R2. Primero voy a ver la caída potencial en R3. I sub 3 tiene un sentido de recorrido contrario al recorrido de la malla, positiva. Esta otra de acá, esta caída de potencial, veo. La corriente que circula por R2 es en sentido contrario al recorrido de la malla, positivo. Ambas son positivas, igual a 0. 3 ecuaciones con 3 incógnitas, las juntamos las ecuaciones. Y ustedes tienen 3 métodos para resolver 3 ecuaciones con 3 incógnitas. El método de suma y resta, el método de igualación, el método de sustitución, el método que tienen en su máquina de calcular. Rutina, álgebra y cálculo numérico. Tienen que recordar, el que no tenga una máquina que le permita, que tenga un software que le permita calcular directamente las incógnitas, agarra, en todo caso, y la calcula manualmente, que es facilísimo. Tienen 3 métodos: método de suma y resta, método de igualación, método de sustitución. Y se obtiene. Ahora bien, observen ustedes que I sub 3 le dio negativa. Le dio negativa. Esto, que una corriente de negativa simplemente sirve para corregir. Había quien es negativa, I sub 3. Si I sub 3 es negativa, esta I sub 3, quiere decir que el sentido supuesto de I sub 3 que ustedes adoptaron, que fuera arbitrario, no sirve. Es el contrario. Nada más le indica el signo negativo. Bien. Bueno, jóvenes. El día viernes, obviamente, vamos a tener clase. Esta semana, el día viernes, les voy a anunciar con mucha alegría cuándo y dónde vamos a dar el examen. Podemos darlo en el Matadero, podemos darlo en el anfiteatro de física, voy a dar con el ingeniero Carlimonte, pero yo voy a decidir de acuerdo que si es que está permisible o permitido dar presencial, dónde podemos darlo. Pero hay espacio. Tengo entendido que hay muchos profesores que ya están dando los exámenes, al menos presencial. Y le voy a cursar este viernes una calurosa invitación para que nos presentemos en día y hora. Va a ser un día, obviamente un día de clase, en el horario de clase. No creo que entremos los 90 y pico, de repente formo 2 grupos, ¿no? Y busco una persona que me colabore en ese sentido, otro ingeniero. Le agradezco muchísimo la asistencia, no le voy a tomar lista hoy día. Los invito cordialmente para el día viernes en horario de clase.